a los pueblos. Nosotros, la OIT, por supuesto, por tener una constitución como la que tenemos en Venezuela, legado del comandante Chávez, gústele a quien no le guste, que allí nos garantiza los derechos de participación primeramente, vamos al diálogo, los derechos de toda la clase obrera y el pueblo en general, el pueblo que coincidencialmente en el pasado eternamente fue invisibilizado. Nosotros, ese nefasto, y que me desmientan los que somos trabajadores, tripartismo, para nosotros no nos dice nada, todo lo contrario, nos dice desastre, nos habla de la época triste de la clase obrera cuando tres se pusieron de acuerdo y dispusieron de las prestaciones sociales de la clase obrera, hasta que el año pasado el gigante, ese hombre que siempre creyó en la clase obrera y que decía que se la jugaba con la clase obrera, restituyó a través de su ley habilitante el tema de las prestaciones sociales. De manera tal que es cierto, la OIT está acá y nosotros la atendemos porque somos respetuosos de la Constitución y de acuerdos internacionales el país los respeta y nosotros inclusive hemos asistido a las conferencias y vamos a seguir asistiendo hasta tanto la República soberanamente diga lo contrario. Yo como pensé que no sabía que era el último, entonces yo preparé unas palabras en base a lo que es el escenario de diálogo, ¿no? Hice tres sectoricé mi intervención en tres etapas, ¿no? Y que me permito, por supuesto, leerla. En el campo estrictamente del movimiento de los trabajadores en general y de las organizaciones sindicales en particular, es bien conocido que frente a la fórmula de diálogo tripartito que privilegia a la actuación de unas élites vacías de pueblo, en nuestra patria hemos optado por la inclusión de diversos sujetos y actores históricos, sociales, para que participen en la toma de decisiones que garantizan y protegen los derechos individuales y colectivos de todos los sectores y actores involucrados. En la República Bolivariana de Venezuela hemos llamado a esto diálogo social. Mediante su aplicación nos esforzamos por superar la lógica de cúpulas políticas que adulteran la democracia y nos hacemos de un instrumento novedoso para la protección del proceso social del trabajo, generando puestos de trabajo, garantizando derechos y fortaleciendo las organizaciones de patronos, trabajadores e instituciones del Estado. Eso como expresión tenemos el Consejo Superior del Trabajo, donde están expresados todos los sectores, diputados, Asamblea Nacional, electos por el pueblo, Tribunales Supremos de Justicia, los trabajadores que tienen representatividad y expresión en las bases, porque los diálogos hay que hacerlos con quien es expresión de con quien dialogar, no con individualidades, porque yo me abrogo una representatividad de unas siglas y entonces quiero participar en igualdad de condiciones de quienes de alguna manera somos voceros de la mayoría, ¿no? Está representado el Estado, obviamente, y el árbitro del Ministerio del Trabajo. De manera tal que allí está para nosotros un escenario donde bienvenidos todos y todas los sectores empresariales, trabajadores, patronales, lo que quieran, como quieran llamarlo, al diálogo allí en ese sector, donde hay la posibilidad para todos. En cuanto a la dimensión más estructuralmente política del diálogo, como instrumento frente a la crisis de gobernabilidad, polarización incruenta, contingencia nacional en Venezuela, desde que nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, puso en marcha la revolución bolivariana, se ha apelado al diálogo como fórmula para dar tratamiento al choque de modelos capitalista frente a socialismo, que el proceso contiene como realidad dialéctica. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es un primer gran ejemplo de esta profunda y permanente vocación por el diálogo. A esto le han seguido distintos episodios de búsqueda concertada a los naturales desencuentros. Aún en las circunstancias de ataque más brutal a la democracia, nuestro país
como en el golpe de Estado del 2002, apeló a esta fórmula siempre despreciada por una oligarquía rabiosamente opuesta a la inclusión de las grandes mayorías nacionales. Esta actitud ha variado muy poco. Tras la desaparición física del comandante, el presidente obrero Maduro enfrenta un complicado proceso de continuación de la revolución, el cual ha tenido la voluntad de entendimiento y consenso en torno a los grandes temas nacionales, un punto central. La interpretación de la derecha, ultraderecha criolla y el imperio ha sido de debilidad y ha pasado a la ofensiva desestabilizadora y a la búsqueda de un pacto que condene la revolución bolivariana al maléfico puntofijismo del pasado de la Cuarta República, obviamente, ¿no? Desde la clase trabajadora tenemos una lectura del diálogo que nace con el propio sindicalismo, de resistencia que el capitalismo nos ha impuesto para obligarnos a vender nuestra fuerza de trabajo. Nuestra tradición es conversar y luchar. De esta afirmación da cuenta el sinnúmero de convenciones colectivas de trabajo que hemos firmado. Solamente en el 2013 se suscribieron 348 convenciones, 322 del sector privado y 26 del sector público. Actualmente estamos en discusiones del sector petrolero, el sector eléctrico, en el sector de los empleados públicos, que es bien conocido por todos, el gran número de trabajadores y trabajadoras que hay allí. Nosotros estamos en un proceso de legitimidad de ese sector para que los voceros y voceras realmente sean los trabajadores y trabajadoras de los empleados públicos y se legitimen a través del proceso que tanto hemos dignificado, que son las elecciones. Es por ello que rechazamos que diálogo implique pacto, capitulación, crisis o regreso al pasado. Diálogo es seguridad en los objetivos trazados, en cumplir con un mandato de la constituyente primario, el soberano pueblo de Venezuela. Diálogo es paz, y la Venezuela de Chávez y Bolívar está llamada a ser nuestra América toda un inmenso territorio de paz, remanso y refugio de todos los hermanos y hermanas del mundo. De manera tal que desde la perspectiva de la clase obrera, nuestra opinión del diálogo lo dejamos plasmada de esta manera y creemos que no ha habido nunca en la época de este país mayor participación de diálogo y mayor legitimidad de diálogo, porque ha sido a través de procesos de elecciones por las bases, consultas por las bases, donde nosotros hemos asumido la vocería, vuelvo y repito, de la clase obrera, específicamente en el sector que estamos laborando. Nosotros como trabajadores y trabajadoras ratificamos nuestra profunda convicción socialista y revolucionaria y le decimos a la clase, a la tecnocracia sindical, a la tecnocracia empresarial: nosotros vamos hacia el cambio de modelo de producción de la patria, y ahí está la ley orgánica de la clase obrera que nosotros mismos dignamente nos dimos en revolución con ese comandante eterno que dijo siempre: me la juego con la clase obrera, y por ellos voy, y somos fundamentales también en esta crisis esta crisis creada por el capital. Nosotros como clase obrera tenemos consciente el papel que vivimos y que tenemos que vivir para superar la crisis.